Bueno, primero que nada, muy buenos días. El día de hoy, como el profe acaba de decir, mi grupo va a exponer acerca de las categorías mentales producidas en el aislamiento y cuál es la tendencia de los sesgos. Está conformado por Cristian Alejandro Puerto Becerra, Mariana Ives Restrepo García y Carlos Mario Vargas González. Muy bien, primero, antes de hablar de qué es un sesgo, primero es necesario que entendamos cómo se crean las categorías. ¿Y qué son las categorías? Por ejemplo, una categoría podría ser entendida desde un concepto general al cual le vamos adicionando cosas a lo largo de nuestra vida. Por así decirlo, una naranja es circular, naranja, y tiene su contenido de cierta forma. Para la creación de categorías hay que tener en cuenta dos elementos importantes, que son la creación de las mismas y, y las interacciones y las integraciones entre las mismas. Con estos dos elementos podemos, el cerebro crea un modelo estadístico, por así decirlo, que sacará una imagen promedio, y esto a su vez se le llama hub. Este a su vez puede ser considerado como una gran base de datos o un recopilador de información que a lo largo de nuestra vida va a recopilar toda la información pertinente. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la naranja. Una naranja en los primeros años de nuestra vida podría decirse que es un elemento con forma circular, color pues naranja, y con su contenido que sea líquido. A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar que tienen diferentes tamaños, que esos, dependiendo de las que encontremos, ronda entre eh, tan, un tamaño tan grande o un tamaño tan pequeño, dependiendo de. Y estas, a su vez, y estas creaciones de categorías, para crear categorías son necesarias tres fases principales. La primera fase, que es una fase de asociación, donde tomamos los elementos generales y los convertimos en parte de una sola cosa. Por así decirlo, mismo ejemplo, el tamaño de la naranja, el color, la sensación táctil, el sabor, por ejemplo. Después se categoriza, que es que, por ejemplo, una naranja no es lo mismo que una mandarina, y es porque se diferencian en esto. Una naranja no es lo mismo que una manzana porque se diferencia de esto otro. Después es cuando pasa lo que podríamos decir que es más vital para entender qué es un sesgo. Y es que se compara la información cuando faltan datos. Por ejemplo, si yo a ustedes les mostrara solo medias esfera de color naranja, ustedes podrían decirme que esa cosa es una naranja. ¿Por qué? Porque pese a que falta información, su cerebro ya ha categorizado el concepto de naranja. Ahora, esto es muy importante porque estas categorías nos permiten predecir lo que va a pasar. Esto, a su vez, genera sesgos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es una idea equivocada de manera sistémica que nos altera los pensamientos, juicios o la toma de decisiones. Existen muchos tipos de sesgo pero en este trabajo vamos a tomar sobre todo los sesgos positivos y los sesgos negativos. Un sesgo positivo, según Drake, podría decirse como que es la creencia de que todo va a salir bien dependiendo de la situación. Por ejemplo, si yo tengo una muy buena suerte a lo largo del mes, o a lo largo de mi vida siempre he sido bueno para apuestas, yo voy a ser bueno para ganar la lotería y es muy probable que me la gane. Y un sesgo negativo es todo lo contrario. ¿Qué pasa? Un sesgo negativo es, por así decirlo, que si, por ejemplo, yo he tenido una mala experiencia, mi categorización hacia cosas de riesgo va a ser que van a salir mal. Por ejemplo, si yo invierto en la bolsa de valores, en vez de ganar, voy a perder y voy a entrar en bancarrota. Esto es interesante porque a medida de la pandemia generada por el COVID-19, eh, se han generado muchos tipos de sesgos y categorías positivas o negativas en las personas. Por ejemplo, que la pandemia iba a durar tanto, que la pandemia se iba a ordenar de tal manera.
o que ciertas cosas iban a pasar aunque no hubiesen pasado, teniendo en cuenta las experiencias de cada individuo. Y eso es precisamente lo que buscamos estudiar. Buscamos encontrar sesgos positivos o negativos a partir de un cuestionario en Google Forms. Cabe destacar que este estudio es de naturaleza descriptiva. Y este estudio, a su vez, contó con la participación de 93 participantes. Se me olvidó. Para este encuentro de sesgos positivos o negativos, se aplicaron preguntas de tipo, ¿cuánto tiempo cree usted que durará la cuarentena? ¿Cuánto tiempo considera usted que en caso de que saliera una vacuna, que en este cuestionario lo aplicamos hasta agosto cuando no había salido, considera que llegaría a su país? ¿Cuánto tiempo cree que tardemos en volver a la normalidad? ¿En cuánto tiempo podríamos ver consecuencias al futuro? Etcétera. Volviendo al tema, se aplicaron este estudio a 93 participantes de diferentes países de Latinoamérica, entre los cuales se encuentra Colombia, Chile, México, Argentina y Perú. Cabe aclarar que 21 de estos participantes eran de países a Colombia. Esto es importante porque en resultados los analizamos de manera diferente a colombianos y a los que no son de este país o extranjeros. Para el proceso de difusión del cuestionario se hizo mediante canales digitales o tecnológicos, los cuales fueron WhatsApp o Facebook. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los resultados y debido a nuestro formulario de las opciones que teníamos de respuesta, analizamos 6 categorías que son cuarentena o el tiempo que iba a durar la cuarentena, el tiempo que iba a llegar una vacuna, la afectación económica, la recuperación de esa economía, el tiempo que se tardaría en llegar a la normalidad y las consecuencias a futuro. Como mi compañero ya lo mencionó, se le hizo la aplicación a 93 personas y se tuvo que analizar persona por persona individualmente y después se tomó esta muestra una muestra representativa de 10 colombianos y de 10 extranjeros, ya que todos se comportaban de una manera muy similar y estas personas fueron seleccionadas aleatoriamente. Como ustedes pueden ver en su tabla a su derecha, las categorías se fueron ordenando en estas tablas así. Hay 2 tablas, la primera pues para extranjeros y otra para colombianos. Como ustedes pueden apreciar, las categorías cuentan con unos números, el número 1 y el número 2. El número 1 indica que esta categoría se formó en un principio de cuando recién empezó toda esta contingencia y toda esta problemática. El número 2 implica que esta categoría se formó ya después cuando se tenía cierto tiempo viviendo en esta problemática, en esta cuarentena y demás. Y hay una especialmente que es la categoría cuarentena que cuenta con el número 1 y con el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio se tenía una idea de cuánto iba a durar la cuarentena y conforme pasaron los meses, exactamente 5, porque esto se aplicó en el mes de agosto, esta categoría cambió y vamos a explicar más o menos cómo fue que cambió. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en estas gráficas tenemos la comparación de lo que es la categoría cuarentena de los colombianos con los extranjeros. Podemos ver que se comporta de una manera muy similar, ambas gráficas, y la primera, la de los colombianos, y tanto la de los extranjeros, en un principio ellos afirmaban que la cuarentena no se iba a extender más de 6 meses, es decir, que esta iba a durar menos de 6 meses y que iba a terminar en los meses de junio, más o menos. Pero conforme fue pasando el tiempo, ellos empezaron a creer que esta cuarentena iba a finalizar eh, acabando este año 2020 e incluso se iba a extender hasta la primera mitad del año 2021. En cuanto a la categoría normalidad, tenemos que los colombianos pensaban que íbamos a volver a una normalidad, eh, más o menos normalidad, por decirlo así, en la primera mitad del año 2021, en comparación con los extranjeros que ellos dicen que vamos a ver una normalidad como tal en la segunda mitad del año 2021.
Siguiente diapositiva, por favor. Esta gráfica es bastante interesante ya que es sobre los tiempos en los que las personas creían que se iba a aplicar una vacuna. Vemos que los colombianos son un poco más optimistas, diciendo que la vacuna va a llegar a ser aplicada en los últimos meses de este año, mientras que los extranjeros son todo lo contrario. Los extranjeros afirman que esta vacuna va a llegar en el siguiente año, sobre la primera mitad del año, que sería enero-junio. Ahora bien, me quedan tres categorías, pero no las decidimos poner porque eh, ocupaban mucho espacio para la presentación y se pueden explicar así, ya que es una explicación un poco más descriptiva, más cualitativa, entonces consideramos que era sencillo explicarlo de esta forma. Las tres categorías que hacen falta son la afectación económica, la recuperación de esa economía y las consecuencias que van a tener a futuro. Sin lugar a dudas, tanto colombianos como extranjeros creían que la economía ya se había visto afectada para el tiempo en el que aplicamos el cuestionario y también creían que la economía se iba a recuperar finalizando el año 2021 en los últimos meses y que incluso se podría extender hasta 2 años, de 2 años hasta 5 años, es decir, hasta el 2022, incluso llegando hasta el 2025, y había casos específicos que afirmaban que la economía nunca se iba a recuperar. Y a su vez esto va muy ligado con las consecuencias de toda esta problemática a futuro, evidentemente, ya que también las personas afirmaban que la actual contingencia que estamos viviendo va a tener y se va a ver reflejada dentro de 2 a 5 años de igual manera. Y también había lo mismo, casos específicos que afirmaban que se verían consecuencias incluso en 10 o 20 años. Siguiente diapositiva. Sí, ya sí. Bien, ya para este final apartado de discusión y conclusiones, quiero resaltar y hay que tener muy en cuenta que las categorías mentales ayudan a hacer un pensamiento que prácticamente da una deformación de la realidad bajo las circunstancias que se ven en este momento. Entonces, para que tengan muy en cuenta, nuestra pregunta inicial era, ¿se pueden identificar las categorías positivas y negativas en los sesgos de las personas ante la pandemia del COVID-19? Justo como dijo mi compañero, nos pudimos dar cuenta en las gráficas que él nos expuso que hay una tendencia hacia un sesgo negativo. ¿Y por qué estamos afirmando esto? Pues porque si nos ponemos a analizarlas y a mirarlas, nos damos cuenta que tienden a una prolongación más larga a través de lo que es el tiempo. En un principio, como vimos en la categoría de la cuarentena, estaban pensando que podría durar un poquito menos de 6 meses a partir de marzo, entonces podría estar finalizando más o menos en junio o julio. Pero cuando hicimos nuestra encuesta en agosto, muchas personas incluso llegaron a afirmar que podría durar hasta el 2021, extendiéndose bastante, independientemente del país que fuera, este fue como el sesgo general. También si nos ponemos a analizar otras gráficas como lo que fue la vacuna y aunque no pudimos ver lo que era la recuperación de la economía y sus consecuencias a futuro, siempre hay una tendencia de los datos hacia ese extremo negativo, hacia siempre tender hacia un tiempo prolongado, por lo tanto se puede decir que esto es un sesgo negativo. Pero entonces aquí tenemos que también resaltar que primero escogimos los datos más representativos de todos los 93 participantes, puesto que siempre habían como sus datos extra o excepcionales que podrían resultar incómodos o no incómodos, sino que podrían afectar lo que es el desempeño de la prueba y de los resultados como tal. Habían personas que incluso llegaban a afirmar que no se iba a recuperar la economía o que iban a durar más de 30 años, por lo que pues decidimos no tomarlas tanto en cuenta, por lo que eran casos extraordinarios. Ya referente al cuestionario, como también lo comentaron mis compañeros anteriormente, habían ciertas preguntas que no eran lo suficientemente pertinentes, por lo que también las categorías pueden haber variado un poco en lo que eran los resultados. Sin embargo, pues a pesar de estas disvariaciones, los resultados que se presentaron nos sirven para poder ver precisamente lo que era nuestro objetivo de investigación, que era ver si se formaban categorías o no. Y como evidentemente miramos con los números, pues sí se han formado como tal. Entonces, como unas recomendaciones para los futuros investigadores que quieran
estudiar al respecto, entonces sería que ahora, como ya tenemos este estudio de base, sería ampliar más el marco teórico, porque también otra de las deficiencias que encontramos es que casi no hay mucha investigación al respecto. Por lo que se recomienda es que ahora, a partir de los siguientes años, miremos cómo va a ser la población a partir de ahorita, digamos el 2021, en 10 años o en 2 o en 5, y mirar si las categorías han cambiado, cómo era lo que pensaban respecto a esta problemática, y pues ya después de esos años, si siguen pensando igual o de determinada forma. Ya finalmente, pues a modo de una conclusión un poco más fuerte, podemos decir que sí, las personas cambian sus categorías mentales, cambian su pensamiento, lo deforman en base a sus creencias, a lo que han vivido, y en Latinoamérica en general, teniendo en cuenta a Colombia, cuando se nos presentan este tipo de adversidades, como que tendemos a ser un poco más negativos que positivos. Quizás los colombianos seamos un poquito más positivos, por ejemplo, respecto a las vacunas, pero eso no significa que no tendamos a ser un poquito fatalistas en este momento. Las personas somos bastante susceptibles a cambiar, pero resulta interesante precisamente en el ámbito de la psicología que podamos precisamente abordar y mejorar nuestras estrategias psicológicas para ayudar a las personas. Pasa a la siguiente, por favor. Y estas son las referencias finalmente de lo que nosotros estuvimos investigando. Muchas gracias. Bueno, muy bien a los expositores, un trabajo muy interesante, a mí me parece muy novedoso. Yo quisiera resaltar que no debilita un estudio el que no haya teoría previa sobre él. Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad, pues no habían teorías previas a eso. Al contrario, cuando no hay marcos teóricos así súper relacionados previamente, es porque el estudio es muy innovador. Tal vez la tradición académica fomenta esta extraña idea de que entre más referencias bibliográficas hay sobre un tema y más se ha estudiado, pues se puede ser más profundo sobre el tema, y eso no es necesariamente cierto. Estamos ante una situación totalmente novedosa para nosotros. Hace un siglo no había una pandemia de esta naturaleza, y si respondemos a lo que nadie ha estudiado es porque nuestro trabajo pues es más innovador aún. Yo quisiera resaltar que el cambio de categorías de 1 a 2 es clave, ¿no? Digamos que la idea es entender que las categorías no son fijas, sino que cambian. Pero la manera en que ustedes demostraron que cambian depende si son colombianos o son extranjeros. Muy interesante eso. Por ejemplo, parecía que los colombianos estamos optimistas de que la cosa cambie en diciembre de este año, los extranjeros no, y de que las vacunas lleguen lo más rápido posible el otro año, los extranjeros no. Esto es muy interesante analizarlo con relación a la influencia de los medios de comunicación, ¿sí? Y a la cultura, tal vez. Y también es muy interesante el tema de lo económico, de cómo ha sido una preocupación constante, ¿no es cierto? Pero que conforme ha aumentado la pandemia, se están considerando más los impactos a futuro, no solo a corto plazo. Yo quisiera resaltar que el sesgo, no sé, yo creo que lo que ustedes han encontrado es que el sesgo, y como bien lo explicaron al principio, tiene que ver es con esa tendencia no a creer que esto va a durar mucho, al contrario, sino el sesgo fue al principio a creer que esto iba a pasar más rápido. Ahí estuvo el sesgo, ¿sí? Porque realmente la realidad y la objetividad ante la situación de la pandemia es que esto va para largo. Y recuerda, ¿no? Mucha gente creía que esto era cuestión de 6 meses. Ese era el sesgo, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo ustedes han logrado medir. Y medir en psicología no es solo usar distribuciones normalizadas, sino que la distribución se ajusta al fenómeno psicológico. Ustedes nos mostraron funciones polimorfas con otros tipos de distribución que de hecho describen mucho mejor lo que es el funcionamiento psicológico, en este caso de las categorías, sobre sucesos o eventos de gran relevancia en tiempos de pandemia. Entonces la mente de las personas va cambiando conforme pasa el tiempo de la pandemia y sus categorizaciones mentales también. Lo que ustedes están haciendo es relacionando todo lo que sabemos sobre las categorías con una nueva circunstancia. ¿Vale? Entonces, muy interesante. Vamos con preguntas. Yo tengo una pregunta y es en cuanto como a la muestra, si no les fue complicado de pronto conseguir personas de otros países o cómo lo hicieron. Bueno, pues
realmente no fue muy complicado conseguir las personas de otros países, ya que, por ejemplo, mi compañera Mariana, su hermana vive en Paraguay, tiene su familia allá, y fue más fácil pedirle el favor a ella, digamos, que nos ayudara a replicar y a difundir el cuestionario. En cuanto a los demás países como Chile, México, Argentina, yo tengo amigos en estos países y también nos hicieron el favor, entonces fue bastante sencillo como pedirles el favor de que nos ayudaran a llenarlo y si no querían llenarlo, pues que nos ayudaran a difundirlo. Yo te tengo otra pregunta. Ay, dale, Karen. Gracias. ¿Cuál fue el aspecto o la variable evaluada que determinó pues las diferencias en la alteración de las categorías entre los colombianos y los extranjeros? Chicos, de pronto Carlos Mario. Sí, es que estaba viendo si la contestaba yo o mis compañeros. Pues como tal lo que nosotros hicimos para denotar el- las diferencias fue, por así decirlo, primero tomamos una, una moda de donde se encontraban los datos dependiendo de la categoría. Por ejemplo, si en vacuna habían, yo qué sé, por ejemplo, ocho datos durante los primeros meses de 2021, pero también había otros datos que solo eran dos datos para diciembre, tomamos la categoría de los 8 para 2021, por así decirlo, de la moda para 2021. No sé si haya sido claro o no. Sí, digamos, es la importancia de usar descriptivos no solo centrados en el promedio y en la media aritmética, sino incluso en la moda y en la mediana para ver fenómenos psicológicos que no son tan fáciles de medir por tendencia central a veces y que a veces incluso se pierde su valiosa información cuando promediamos. Ajá, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, profe, mi pregunta va relacionada también con la muestra y es ¿por qué vieron necesaria esta división de la muestra precisamente entre extranjeros y colombianos? Mariana. Listo, es que tengo un poquito de dificultades con el micrófono, entonces a veces no se me enciende a tiempo. Hicimos esta división precisamente porque queríamos ver cómo era que pensaban las demás personas, o sea, a diferencia de Colombia, porque, pues bueno, podíamos tener, y sobre todo la mayoría de personas que teníamos eran colombianos, pero entonces las categorías mentales no solo afectaban a Colombia, sino que afectan a todo el mundo en general, y pues no podíamos tener que personas de Europa, que de Asia, entonces al menos en nuestro entorno circundante, y como ya había dicho mi compañero Alejandro, pues teníamos las facilidades para poder interpretar estos datos con respecto a otros países. Entonces nos resultó más enriquecedor no solo fijarnos en lo que era la variable Colombia, por así decirlo, sino centrarnos también en otro tipo de perspectivas, de culturas y para hacer, como ya el profe dijo, una interesante comparación entre qué piensan, digamos, los paraguayos a diferencia de los colombianos. Por eso se hizo esa muestra representativa de 10 colombianos y 10 extranjeros para mirar cómo era que se distribuía estos datos, básicamente. Vale, chicos. ¿Alguien más o continuamos? Bueno, entonces, buen trabajo, muy interesante. Miren que en psicología podemos construir métodos de análisis. Cualitativo no quiere decir necesariamente que no se usen datos y gráficos, sino siempre podemos cuantificar y tener un punto de vista totalmente cualitativo que resalte las experiencias subjetivas e incluso variables como la diversidad cultural. Entonces, muy interesante.